siguiendo el esquema de la vida, partiéndome la madre en cada menester que invita, discutirme en laberintos que decían sin salida. Cuando veo a mi madre el orgullo se destila por los poros, ¡ja! Y algunos me decían que solo podía hacer los coros. ¡Ay! Como flor marchita sentía mi crecimiento, sin poder notar que me sobraba el aliento. Y estoy aquí después de 20 y tantos años, demostrando que las de mi calaña siempre nos rifamos y no nos vamos a la vida frente a frente, siempre la topamos. Porque fui destinada a ser una guerrera, en el jaguar está la fiera de piel canela. Cuando el beat suena, represento México hasta Sudamérica. Oye, llego volando como un cóndor, mi corazón como un copihue florece y al servicio del rap me pongo. Ay, no, no, no. La distancia que media entre esta ciudad oficial y esta ciudad ideal de nuestro sueño está mediada por esa experiencia cotidiana, pues, ¿no? Y entonces, producir ciudad es producir experiencia. La ciudad es experiencia condensada en el espacio, diría, ¿no? La ciudad real, entonces, es la combinación de esas tres, de esta ciudad del discurso público y de la intervención de lo público, la ciudad contada por los medios, la ciudad vivida como contraste en nuestros emplazamientos y desplazamientos cotidianos, mediada por este deseo, pues, ¿no?, de producir un lugar, por producir lo que los urbanistas llaman una centralidad, es decir, un lugar significativo, un lugar donde uno tiene un espacio, donde uno es alguien en ese espacio y por lo tanto ese espacio es propio. Ciudad y espacio público se corresponden como una sola definición. La ciudad es idealmente un espacio público. Es un espacio de encuentros, de compartir, es un espacio que se produce colectivamente, aun cuando se produce desde la experiencia particular, individual de los sujetos que la viven, pues, ¿no?
Bueno, el espacio público, por definición, es dentro de lo que es la ciudad, en la cual bueno, hay una fragmentación del espacio en espacios privados, apropiados por personas, individuos, jurídicos particulares. El espacio público sería aquel espacio que no es privado, aquel espacio que está sometido a una reglamentación pública, y que depende mucho, varía mucho su función, su contenido, sus características del carácter, de la naturaleza de ese poder público que ordena ese espacio. El espacio es al territorio lo que la lengua al habla. Es decir, el territorio es la apropiación del espacio. ¿Quién hace la apropiación? Los sujetos, los actores sociales. En esta unidad habitacional, en este pueblo urbano, en este barrio, los sujetos se apropian del espacio y construyen territorios a partir de apropiaciones materiales y apropiaciones simbólicas. Los grupos sociales, los grupos étnicos, los jóvenes, etcétera, se apropian material y simbólicamente del espacio urbano para construir territorios. Eso significa que también la ciudad es un sistema de territorios heterogéneos. La característica fundamental del espacio libre es que posibilita la coexistencia heterogénea de prácticas culturales de diversos sujetos e incluso de tradiciones culturales. Yo quiero hablar de algo que es importante y me parece recalcable. La cultura hip hop tiene muchos elementos, banda. Están los DJs, están los que bailan breakdance y están los grafiteros. Pero nos declararon la guerra los de allá enfrente, diciendo que el graffiti es vandalismo. Y la neta, eso es cultura, eso es arte callejero. Dejen de penalizar las cosas. Nosotros estamos tratando de poner arte en las calles, así que no manchen. Mejor pónganle más multa a la banda que se anda robando dinero que nos serviría para poner nuestras calles bien, en lugar de meter a la banda que hace arte allá, ¿no? Así que, por el graffiti, vamos a darle. Tendría que ser, digamos, por definición, el espacio del encuentro de los diversos, de los distintos. Un espacio que produce ciudadanía, es decir, que asigna a cada quien un lugar donde él se puede representar y es representado, un espacio en el que produce su existencia y comparte con otros la producción de una existencia colectiva, un espacio compartido, un espacio producido físicamente y simbólicamente también, de modo que el espacio urbano, la ciudad, por definición es el espacio de la libertad, es el espacio de la ciudadanía, es el espacio de lo público. Lo cierto es que esta definición de la ciudad como espacio público se contradice frecuentemente con la realidad y crecientemente se contradice con esa realidad. Cada vez más el espacio público es negado como posibilidad. No solamente por la apropiación individual de los espacios,
sino también por el mismo proyecto, por la manera de intervención cada vez más evidente que el propio poder público ejerce sobre la ciudad. Permisos para producir espacios encerrados que niegan a la calle como espacio público de traslado, pero también de encuentro. Encerramientos físicos, encerramientos simbólicos, como la construcción de estereotipos, de estigmas, que niegan el lugar de la gente en la ciudad, de mucha gente y de cada vez más gente en la ciudad. Entonces este carácter público que tendría que definir a la ciudad es negado crecientemente por múltiples mecanismos. Mecanismos como la imagen que nos dibuja los medios de comunicación, por ejemplo, de lo que es la ciudad, que reconocen una parte de ella, esta ciudad del turismo, esta ciudad de las actividades económicas formales, que niegan estos otros espacios que la ciudad incorpora, como el que estamos aquí, que es el producto de una apropiación de la propia gente, ¿no?, de los propios sujetos, ciudadanos, del espacio. Yo diría que hay una tendencia a hablar mucho del espacio público, incluso a hablar de una forma idealizada dentro del discurso tanto académico como técnico, político, dentro de los documentos de ordenación, de planeamiento, que tiende a idealizar el espacio público como un lugar de encuentro, como un lugar de mezcla, precisamente frente a esa ciudad fragmentada, esa ciudad segregada, diferenciada, funcionalmente homogénea en muchos casos, frente a la cual el espacio público es el lugar de diversidad, de heterogeneidad, de encuentro, de apropiación por parte de la identificación, de creación de comunidad, de algo colectivo, de una identidad colectiva y de mezcla. Yo definiría así como tres tendencias, las cuales marcan una tendencia más bien una tendencia contradictoria con respecto a ese discurso del espacio público como un espacio de comunidad, de encuentro, de heterogeneidad. En primer lugar, creo que hay una tendencia a la agorafobia urbana, hay una tendencia al miedo al espacio público, que procede en parte de las dinámicas privatizadoras, que dan lugar a la privatización, al énfasis en lo privado, tanto en la forma en la que funciona el Estado como en la forma en la que se ordena la sociedad, en la que se ordenan los espacios públicos, como un proceso de individuación general dentro de la sociedad que marca el uso que individualmente las personas hacen de esos espacios públicos. Una tendencia, como decía, por ejemplo, que está muy clara en el caso de Mike Davis, que es un autor que lo trabaja mucho, pues sería la tendencia a la securitización del espacio público, al disciplinamiento y al control. Los espacios públicos cada vez son espacios más controlados por parte de las instituciones públicas y vemos esa proliferación de cámaras, proliferación de cuerpos particulares de la policía que se centran en espacios públicos clave, estratégicamente claves para el Estado y para la apropiación mercantil, en las cuales se regula, se normativiza cuáles son los comportamientos aceptables dentro de esos espacios y cuáles no. No fue nada fácil, no fue fácil porque no apoyan mucho esto, lo que es ayuntamiento, gobierno no apoya mucho esto de la danza o del arte, digámoslo así. Al principio cuando dábamos shows aquí, venían y nos quitaban nuestra bocina y de pronto no nos corrían, pero pues sacamos permiso y ya el ayuntamiento ya no nos hace nada. Este lugar se llama Shonaka, bueno, le dicen Park Skate, plaza, pues patinar. Siempre vengo a patinar pues, para hacer ejercicio y para distraerme y desestresarme de todo. En este parque hay mucha corrupción por la policía. La policía acá, por ejemplo, nada más viene y te quita las cosas sin que tengas, o sea, nada, sin que debas algo. Nada, llegan y te revisan y si les dices sus verdades o les preguntas sus nombres, pues se enojan y te meten cosas o te echan. No, es una corrupción, nada más. Ya nada más vienen a espantar, por eso es que no viene nadie. Ah, sí, nosotros estábamos bailando porque íbamos a hacer una coreografía ahí para grabar en Angelópolis
y fue así como que llegaron así y nos dijeron que no podíamos hacer esto. Y nosotros nada más nos quedamos así y dijeron que nos fuéramos porque si no nos iban a llevar o no sé qué, nos iban a cobrar y todo eso. Entonces lo público se va reduciendo a espacios estereotipados, a espacios encerrados, a espacios controlados, a espacios disciplinados. Y todos ellos construyen un disciplinamiento, un control, no solo del espacio, sino de la experiencia misma del sujeto, negándole la posibilidad de producir en libertad ese encuentro de los distintos y los diversos. Todo aquello que niega el reconocimiento recíproco de nuestras diversidades, niega lo público. Creo que aquí hay una diferencia muy importante entre lo que son los espacios estratégicos de la ciudad, sobre todo espacios centrales o espacios con una cierta centralidad, y los espacios que no interesan. Por ejemplo, dentro de los centros históricos hay una tendencia cada vez mayor al control de esos espacios, porque tienen un potencial de aprovechamiento mercantil, de aprovechamiento para el turismo, para el consumo de las clases medias, en los cuales se vuelcan esos instrumentos de control y de disciplinamiento que implican, de alguna manera, ir precisamente contra ese discurso de la heterogeneidad del espacio público, es decir, implican en muchos casos eliminar determinados comportamientos, usos o personas que son contraproducentes para ese consumo por parte de las clases medias o por parte del turismo de los espacios públicos. Por ejemplo, hay también espacios semipúblicos, como los centros comerciales, como los famosos malls. Parecería que son abiertos a todo público, pero son muy segregativos por los capitales culturales que se movilizan, que hace que participen o que se internen ciertos sectores y otros no tienen la posibilidad de insertarse por el capital económico, por el capital cultural, por el capital simbólico que manejan esos sectores sociales. Entonces parecería que está abierto, pero en realidad es profundamente diferenciador y segregativo. Lo público tendría que ser, digo yo, una aspiración. Si la ciudad es lo público, por definición, tendría que ser el afán fundamental de la producción urbana. Tendría que ser el compromiso del Estado, producir espacio público. Pero producirlo como desde la definición de espacio libre, de espacio colectivo, de espacio de encuentro, de espacio de la política, etcétera, ¿no? De espacio de la participación y la cohesión social. La visión de lo público que tiene crecientemente el Estado reduce eso a meros espacios, decía yo, estereotipados, con actividades controladas, el espacio de la recreación, el espacio del ocio, el espacio de la cultura, etcétera, cuando lo público por definición es incontrolado. Es el espacio de lo fortuito, es el espacio del encuentro de lo diverso, pues, ¿no? Aquí entra también otra tendencia, que es la tendencia a la privatización del espacio público. Por ejemplo, cuando se habla del comercio callejero, se habla de eliminar el comercio callejero dentro de las áreas centrales para evitar una privatización, como si eso fuera una privatización del espacio público. Pero al mismo tiempo que se hace eso, y se eliminan ese tipo de usos, que no se eliminan, sino que se desplazan siempre a otros lugares, tanto el comercio callejero como la prostitución, como el menudeo de droga, como cualquier otro tipo de este tipo de usos, hay una tendencia a realizar otro tipo de privatizaciones, ¿no? El caso del Zócalo, por ejemplo, es ejemplar. Dentro de los mismos planes que propician la eliminación de esos usos privativos, supuestamente privativos del espacio público, como serían el comercio callejero, se cede el Zócalo, que es el mayor símbolo de representación política en este país, a una empresa particular que se dedica, una empresa privada que se dedica a realizar todo tipo de actos privados,
congresos, bueno, ferias, conciertos, etcétera, etcétera, que realizan un aprovechamiento mercantil, que es un tipo de uso privativo y que incluso entra claramente en conflicto, por ejemplo, cuando hay manifestaciones como estas últimas que ha habido por Ayotzinapa. En la última precisamente no, pero en otras, por ejemplo, llegaban la masa de manifestantes al Zócalo y estaba el Zócalo pues en su mayor parte privado, delimitado, acotado para unos usos que estaba desarrollando esa empresa, y sin embargo ese uso público del espacio, como sería el uso de manifestación política, de protesta, en este caso contra las instituciones del Estado, frente a las instituciones del Estado, se veía de alguna forma coartado. Mi nombre soy María Guadalupe Solís Ramírez, soy profesora. Nosotros ahorita estamos sobre la 9, estamos marchando y estamos en una marcha de protesta, pues aquí pueden encontrar gente de diferentes gremios que han sido afectados, sobre todo la cuestión laboral. Bueno, abuso de poder sí, porque si ustedes van a las afueras de la ciudad, ahorita tenemos una política económica que habla en relación a que el turismo es la solución para la cuestión del bienestar de todos los ciudadanos. Eso es mentira. Si ustedes van a lo que es fuera del centro, encontrarán que tenemos baches, que tenemos calles en mala situación y todo lo están concentrando en la cuestión turismo. Tan es así que, por ejemplo, queremos hacer una marcha de protesta y nos cierran el Zócalo. Ahí ya estamos viendo todo, cuando el Zócalo obviamente siempre ha sido la plaza o el centro para que la población pueda inconformarse en relación a la situación de que el gobierno no responde a los intereses del pueblo. En otras ciudades hay una tendencia a la eliminación de ese espacio público directamente. He visto, ya no es tanto la presencia de cámaras o otra serie de dispositivos costosos que se concentran en los lugares estratégicos, sino el vallado de los espacios públicos, la eliminación de los bancos porque los jóvenes molestan cuando están ahí, la eliminación incluso de una forma voluntaria por parte de los vecinos y de la gente de los barrios que muchas veces que tienden a quedarse cada vez más en su vida privada, en sus viviendas, a relacionarse con la comunidad a través del mercado, a través del consumo. Este carácter público es negado finalmente porque se niega la diversidad que constituye lo urbano. Y la diversidad, que es, yo diría, la normalidad urbana, deviene en desigualdad y en el trato desigual. Y cuando el trato es desigual, cuando la diversidad es estigmatizada y se vuelve en jerarquías, y es negado los sectores de más bajos ingresos, las mujeres, los jóvenes son negados como sujetos, en ese momento se reduce lo público, pues, ¿no?
También hay tendencias a la apropiación y al uso de los espacios públicos, pero claro, yo creo que ahí puede haber también una cierta idealización muchas veces, sobre todo en el discurso académico, en los arquitectos y en ciertos urbanistas críticos, que tienden a idealizar pues, determinados usos de los grupos culturales de este tipo de espacios. El graffiti, la apropiación artística, las performances, los grupos culturales como, no sé, comunidades culturales, como se me viene a la cabeza la comunidad gay, que genera enclaves de comunidad gay de uso comunitario de determinados espacios. Creo que hay una cierta idealización de esto y que creo que es positivo y son tendencias que tienden a generar comunidad dentro del espacio público, a realizar apropiaciones de estos espacios, a indisciplinarse precisamente frente a las tendencias a espacios públicos más controlados, más disciplinados, más mercantilizados. No, yo considero que hacen falta más espacios en donde los jóvenes se puedan desarrollar, en los que los jóvenes puedan convivir saludable y sanamente. Desde luego nunca serán suficientes, ¿no? Y pienso que también en la medida que nosotros podamos generar más de estos parques, canchas deportivas, lugares donde los jóvenes puedan tener actividad física y concentrarse en ello, en esa misma medida podemos reducir vicios en la sociedad y pues también problemas como la inseguridad y otras cuestiones que la ociosidad nos deja, ¿no? Mira, la verdad yo tengo 25 años, empecé a patinar a los 12 años y de ahí lo dejé. De hecho, cuando yo tenía 12 años no había parques así, entonces era muy complicado salir a patinar porque la gente todavía lo ve mal, ¿no? Entonces, estos parques, aparte de que pues alimentas tu creatividad al máximo, pues hace que los jóvenes pues desarrollen otras cosas, ¿no? Y ayuda mucho en la ciudad porque pues disminuye la delincuencia, entonces los chavos tienen que estar enfocados en algo, ¿no? Si tuviera estos espacios hace años, créeme que ahorita estaría patinando muchísimo mejor. O sea, es que espacios hay, pero creo que lo que no hay es valoración, ¿no? O sea, todavía no se toma como un género completo, ¿no? Como una cultura, todavía se toma como onda de vandalismo, como ay, acá están todos los marihuanos y así, o sea, el asunto es que gracias por el apoyo, pero igual dejen como de señalar, ¿no? Eso es lo que yo diría, ¿no? Estamos aquí en el Zócalo de Puebla y pues venimos a bailar con el fin de como que a demostrar a los chavos que el hip hop, o sea, el hip hop muchos lo catalogan como un estilo callejero, ¿no? Y en realidad, o sea, no es una mentira, pero no porque seamos de calle o algo así, nosotros seamos una mala influencia, al contrario. A eso venimos, ¿no? A transmitirle eso a los chavos que a lo mejor tienen problemas en sus casas o algo así, que vean que la salida más inteligente y buena está en el baile, ¿no? O sea, que se acerquen y que nosotros podemos transmitirles algo más bonito, algo más puro para ellos. Es que aquí es muy difícil, la verdad no tenemos apoyo del gobierno y la verdad no hay muchos espacios para hacer este tipo de bailes, ¿no? Pues para empezar es un lugar donde puedo estar con amigos y platicar de cualquier cosa. También me gusta mucho el centro. En el centro pues igual hay bastantes personas y me gusta mucho el movimiento. No me gusta estar aislado, ¿no? Me gusta donde hay mucho movimiento. Esta zona es muy bonita. Aquí en Xonaca es un lugar muy bonito. Desde mi punto de vista, en las ciudades como las nuestras, en las ciudades latinoamericanas, no hay crisis del espacio público, no hay pérdida de la ciudad, no hay pérdida de la urbanidad. Siguen siendo espacios centrales donde se desarrollan prácticas urbanas esenciales, estar, protestar, mirar, ser mirado, ¿no? Como elementos estructurantes de lo que puede ser la vida urbana. Un espacio vivo, a toda hora, en todos los días, pero donde
podemos observar la confluencia de sectores sociales y de grupos de los más heterogéneos. No cualquier espacio urbano hace posible esa confluencia heterogénea de sujetos, de grupos sociales que proceden de todos lados, turistas, extranjeros, habitantes de pueblos conurbados, habitantes de barrios, políticos, sectores altos, sectores medios, jóvenes, niños, etcétera, ¿no? Que precisamente el espacio público, esa es su gran virtud. Aureliano Victoriano Martínez. Bueno, yo hasta ahorita tengo cargo de presidente de Colonia Valle de Paraíso. Pues yo soy del estado de Oaxaca. ¿De qué lugar? Huácula de Jiménez. Huácula de Jiménez, pues yo vine a trabajar aquí en la ciudad y pues no había mucho apoyo allá, bueno, y para buscar más beneficios. Y de allá yo llevo aquí viviendo 28 años. 28 años. Acá en Puebla. Bueno, aquí nosotros nos venimos porque, bueno, a veces se te hace ya caro la renta, ¿no? Porque nosotros vivíamos en departamento ahí por Zaragoza. En departamento, y pues ya a veces ya no cansaba, como ya tenemos hijos, ya va creciendo y todo, ya no cansaba lo que ganábamos. Y ya conseguimos un terreno, pero ya pensamos, ¿no? Vamos a comprar un terreno, vamos a buscar y ya... Así llegamos aquí a comprar terreno. A veces no nos gustaba porque estaba retirado del centro y todo. Y no había así tiendas, centro comercial, no había nada de eso. Pues sí, también se sentía raro, ¿no? Es raro porque, bueno, también a veces es bonito porque se sentía libre, ¿no? De libre, pues era bien bonito aquí. Mi nombre completo, Catalina Medel Medel, soy ama de casa. Ha crecido mucho. De hecho, cuando nosotros venimos a ver la primera vez los terrenos, fue en el 91. Eran terrenos de siembra, se sembraban calabazas, maíz, había jitoniles, había verdolagas, había de todo, menos casas. Las primeras casas estaban sobre la 141, entonces pues sí era terreno. Ahorita ya hay casas atravesando el río. Y no son casas como las nuestras, ya es una residencial del otro lado del río, pero en sí eran terrenos de siembra hace mucho tiempo, entonces ha crecido mucho. Bueno, yo soy Yesenia Parra López y soy asesor INEA, no, IEA porque es estatal. Y pues soy mamá de 2 niños, uno de 4 y uno de 2. Nosotros llegamos hace como 11 años, 10, 11 años. Y yo, bueno, a mí me tocó estudiar en la primaria de acá, de Valle del Paraíso, en la Carmen, y estaba hecha a base de desperdicios, digámoslo, láminas regaladas, puertas regaladas, blocs tirados de una barda, tablas encimadas, así, o sea, llovía y se caía el salón. De hecho hubo como 2 o 3 accidentes porque pues, se caían las láminas, los ladrillos y pues, lastimaban a los niños. Pero poco a poco fue creciendo, o sea, de volada, como en 1 año, 2 años, fue que se subió la escuela y ya de ahí se fue para adelante. Y yo pues yo veía mi colonia, yo quiero, bueno, mi colonia pues no está avanzado, mi colonia siempre ha estado... Y no avanzaba la colonia. ¿Sí? Y yo lo que, bueno, como yo vivo aquí, lo que quería yo que se viera bien mi colonia, que viera todo servicio. Pues sí, se logró muchas cosas lo que yo he estado. Se ha logrado muchas cosas, luminaria, todas unas calles que ya se parejan, unas calles que ya tienen guarnición, unas calles que ya tienen banqueta, como las calles Sauce, donde tienen su oficina, usted ya tiene guarnición, banqueta, y ese fue... Yo solicité todo eso. Pues hay mucho, pues bueno, a mí como yo vivo aquí, a mí mi idea es que
que saliera adelante la colonia, de que no estuviera así como estaba, que se viera bien y todo eso. La gente, es más trabajo de la gente. De hecho, los partidos empezaron a llegar hace como unos 2 años. Imagínate, de 10 años para aquí a 2, es conforme han ido llegando y pues obviamente porque hay muchísima gente ya. Porque en aquel tiempo no había gente, no había nada, no se veía movimiento ni nada. De hecho, en los mítines políticos, si me permites decirlo, lo que ocupan son muchas apariencias. Van a las escuelas y pues obviamente hay bastante gente porque hay niños de la mañana que los van a recoger y niños de la tarde que están llegando para entrar a la escuela. Entonces es una tranza, vienen y agarran a los niños y pues obviamente la mamá por esperar a los niños, ahí está. Es totalmente un fraude. Pero sí, cada casa, cada negocio está construido a base del esfuerzo de la persona que habita esa casa o que creció ese local o esa tienda. Uno esperaría que el poder público que administra los recursos públicos, que se supone representa los intereses públicos, favoreciera que esa conquista cotidiana de centralidad tuviera mejores condiciones de posibilidad. Generalmente nos encontramos que no, y que entonces la vida cotidiana se vuelve una lucha por adquirir centralidad frente a poderes que no representan, poderes que no favorecen, que no generan las condiciones de posibilidad. Y entonces la ciudad se vuelve un campo de fuerzas, a veces un campo de batalla por ocupar un lugar. Decían, la centralidad de la persona no puede ser una concesión graciosa, tiene que ser un derecho reconocido y es también una conquista, porque los derechos se conquistan. Lo que vemos aquí, por ejemplo, es la representación muy clara, la manifestación de esa conquista de tener un lugar. Calles apenas trazadas que se van produciendo por el caminar de las gentes, apisonadas por los pasos de cada quien, por el encuentro de unos y otros. Formas de sobrevivencia digna que incluso contradicen el mismo concepto del desarrollo. Entran en contradicción con los afanes concretos de sobrevivir con dignidad en el espacio urbano, ganándose el lugar en él.
Ser ciudadano es ser un alguien, ser ciudadano es tener el lugar principal en las decisiones fundamentales que producen el espacio público, que definen a la propia ciudad. La negación de eso es negar la centralidad del sujeto, que tendría que ser necesariamente el centro de nuestras atenciones en la ciudad.